ay. Ay, 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 para que se agarre de la silla. Iniquidad, pecados y maldiciones generacionales. ¿Mandé? Ah, no, sí, amén. Pues sí. ¿Alguien ha escuchado hablar de la iniquidad? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, vamos a meternos muy fuertemente en esto porque, ¿sabe qué? A veces estamos bien atorados, a veces no sabemos por qué no nos rinde el dinero, o a veces no sabemos por qué el hijo de repente de la nada de ser así, bien tranquilito, bien bonito, de repente se aloca y anda haciendo cosas que en la vida haría, o nosotros mismos. Bueno, la palabra de Dios habla de la iniquidad, ¿sí? Pero quiero que me acompañe primeramente al Salmo 106, versículo 6, para que usted vea que iniquidad es una palabra que viene en la Biblia y es algo muy fuerte. El Salmo 106, versículo 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: hemos pecado como nuestros padres, hemos hecho iniquidad y hemos actuado impíamente. Sabemos, porque sabemos que somos pecadores. Todos hemos ofendido a Dios, ¿sí? Y por medio de la sangre de Jesucristo, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, el Señor perdona nuestros pecados, mis pecados. Pero es una oración bien general la que hacemos. Señor, perdona mis pecados. Es como 1, 2, 3 por mí y todos mis pecados, ¿sí? Pero Dios es un Dios bien específico. Entonces yo empiezo a caminar en la cristiandad y de repente digo, ay, híjole, ¿por qué no puedo dejar de hacer esto? ¿O por qué no puedo dejar de decir palabrotas? ¿O por qué no puedo dejar de, no sé, de estar chismeando? ¿O de estar criticando? ¿O de estar juzgando? ¿Por qué no puedo? Porque no somos específicos a la hora de pedir perdón, ¿sí? Y la iniquidad etimológicamente quiere decir lo torcido. Me gusta mucho Isaías 45 porque dice que el Señor endereza lo torcido. Wow. O sea, el Señor endereza mi ADN. Hay un dicho en el mundo que dice: árbol torcido, su tronco jamás endereza. Mentira del diablo. Ahí dice que el Señor endereza todo lo torcido. Y usted póngase a orar por el árbol torcido, verá cómo se endereza. Porque la creación sí obedece a Dios. Amén. Entonces la iniquidad es lo torcido. Es lo que tuerce el camino recto y perfecto que Dios ha trazado para nosotros. Cuando usted fue enviado a la tierra, cuando fue concebido, concebida, usted trae una instrucción ya ahí en su genética, en su ADN. Pero el enemigo de nuestra alma, porque no es enemigo de Dios, el enemigo de nuestra alma, ese empieza a torcer. ¿Por qué? Él está más pendiente de sus generaciones que usted y yo. ¿Sí? Él tiene años en la tierra, ¿verdad? Por lo tanto, vio mis generaciones pasar hasta este momento. Vio lo que hicieron mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, desde que yo empecé, desde que mi linaje empezó, desde que su linaje empezó. ¿Y sabe qué? Satanás, como es el acusador, adivine qué, tiene un libro, así como Dios tiene un libro con todo lo que ha escrito de usted, Satanás tiene un libro con todo lo que usted ha hecho mal, generación tras generación para atrás. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el origen de la iniquidad se encuentra en la caída de Luzbel. ¿Por qué? Porque en ese momento este arcángel, que dice la escritura que era el más bello y perfecto, tuvo un pensamiento que se desalineó de Dios.
y empieza a creer en algo diferente a la justicia de Dios. Y es bien interesante porque con él empieza esta substancia llamada iniquidad. Así como la fe, amados, es una substancia que nos hace creer en lo que Dios escribió y en lo que Dios dice acerca de nosotros, la iniquidad también es una substancia y tiene poder en nuestras vidas. El poder se activa en determinado tiempo. Nos sorprendería entender y saber que Satanás tiene tiempos definidos para activar ciertas cosas. Por ejemplo, usted puede ver cerca de su casa o alguna persona que usted conozca que el abuelo era alcohólico, el hijo era alcohólico, el nieto es alcohólico y se va activando en circunstancias o en temporadas, o sea, en temporadas se activa esa iniquidad. O mujeres divorciadas, o enfermedad de cáncer, ¿sí? O adulterio. ¿Y cómo es posible que todos los hombres de esta casa, de allá en Júpiter, sean adúlteros? O las mujeres, o violadores, o ¿sí me estoy explicando? Esa es la iniquidad. Así como cuando usted va al doctor y el doctor le empieza a decir, a ver, Mari, ¿cáncer en su casa? Y usted, no. ¿Diabetes? No. ¿Lupus? ¿Presión alta? ¿Sí? Enfermedades crónico-degenerativas es la que nos empiezan a preguntar, porque eso está en el ADN físico, en el ADN genético. Las enfermedades se van transmitiendo. Pero las enfermedades es algo torcido en nuestro ADN, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, el cáncer es una célula rebelde. Y la rebeldía no es nada más que ponerse en contra de la autoridad y querer derrocarla. Eso es la rebeldía. Entonces, esa célula se rebela en contra del diseño divino, se desalinea al diseño divino y provoca un tumor con cáncer. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, la iniquidad es lo torcido en nuestro ADN espiritual y también tuerce nuestro ADN físico. Podemos definir a la iniquidad como un cordón espiritual que graba todos los pecados del hombre, que es la herencia para las siguientes generaciones. O sea, un cordón que va grabando todos los pecados de mis antepasados. ¿Sí? Y a través de este cordón se esculpe el legado torcido y pecaminoso que vamos entregando a nuestros hijos. Cuando nosotros venimos a Cristo, vuelvo a decirle, Cristo lo hacemos nuestro Señor y nuestro Salvador y le decimos, perdóname por todos mis pecados. Pero Dios en su infinita misericordia no quiere que nos quedemos ahí. Es como ver el puente, ¿no? Jesús es el puente, es el camino, es la verdad, es la vida. Y yo vengo a Cristo y me paro en ese camino. En el inicio de ese camino, recibir a Jesús es pararme en el inicio de ese camino. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que caminar. Y tengo que ir siendo transformado, como le dijo Jesús a Nicodemo. Te es necesario cambiar de nuevo, cambiar de manera de pensar. Te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario tener un metaneo. Te es necesario cambiar lo que estás pensando, lo que estás sintiendo para poder avanzar. ¿Sí? La iniquidad se va pasando como una carrera de relevos. ¿Se ha visto usted esas carreras que están así como que esperando la estafeta? ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? ¿Estafeta? ¿Sí? Entonces me da la estafeta y yo salgo corriendo y se la doy al de enfrente. Es exactamente lo mismo. Así se van pasando, transmitiendo los pecados generacionales o el pecado, la estafeta de pecado de generación
en generación. La iniquidad está ligada totalmente al mundo espiritual de las tinieblas, ¿sí? Y ahí es donde Satanás engarza maldiciones generacionales, enfermedades generacionales y pecados generacionales. Ahí también se encuentra la legalidad de Satanás para robarnos, para oprimirnos. ¿Y sabe qué? Para que usted no reciba las bendiciones que Dios tiene para su vida. Como Dios es un Dios justo, es un juez justo, si hay algo en mi contra, si hay una acta que me es contraria y yo ni cuenta me doy, porque a veces ni nos damos cuenta, Dios dice, no puedo darte esto porque hay esta acta en tu contra. Por eso a mí me gusta mucho citar al rey David y siempre oramos de esta manera: Señor, escudriñame hasta lo más profundo. ¿Sí? Escudriñame hasta lo más profundo. ¿Para qué? Pues para que Satanás no tenga nada legal en mi contra. Sí, yo sé que la palabra de Dios habla de que en la cruz del Calvario el acta que nos era contraria fue clavada ahí. Pero si yo no sé qué es lo que me es contrario, ¿cómo hago válido eso que ya fue pagado? ¿Sí? Porque yo no puedo ser simple, como cristiano no puedo ser simple, necesito ser sumamente intencional. Todo está pagado en la cruz del Calvario. Absolutamente todo, sus iniquidades, sus pecados, todo está pagado en la cruz del Calvario. Cristo nos alcanza y es suficiente para todo. En Él no hay problema, la situación está en nosotros, que no acabamos de hacer conciencia y pensamos que un resbalón o un pecadillo no me pasa nada. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Sí? Entonces, esta es la principal puerta que tiene el imperio de Satanás sobre la vida del ser humano, sobre el creyente y sobre el incrédulo. Y usted se sorprenderá cuántas veces puede usted ir a solicitarle algo al Padre y el Padre no puede dárselo por esa cuestión. La inmadurez, amados, la inmadurez es una situación que nos frena totalmente a las bendiciones de Dios. Y volvemos al punto donde, George, ¿le regalarías un Ferrari a Mía? Obvio no, es una niña de 2 años. Sí, está inmadura. Igual Dios no nos puede dar lo que tiene para nosotros porque somos unos inmaduros. ¿Y cómo puedo madurar? Bueno, hay que pedirle al Espíritu Santo para ver si esa inmadurez viene por alguna iniquidad. ¿Sí está aquí conmigo? Y mire lo que dice Santiago 1, versos 14 y 15. Pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Versículo 15. Luego esa pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra muerte. Porque la paga del pecado, dice la palabra de Dios, es muerte. Y no que le vaya a caer un rayo y usted se vaya a morir, pero su espíritu se va apagando. Sí, se va desconectando del Espíritu de Dios. Por eso no podemos pensar. Hay veces que a mí me han dicho, es que personas no de aquí, de allá de Júpiter, me han dicho, es que tuve un sueño y tuve una revelación del Padre. Y yo le pregunto, ¿y te congregas? ¿Te sujetas a una autoridad? ¿Diezmas? ¿Sí? ¿Estás alineándote a Dios? Salud. Salud, salud. ¿Sí? Porque si estás en pecado,
Bueno, voy a ser más específica. Una vez vino un joven que estaba en adulterio, ¿sí? No es de aquí, es de Júpiter, ni era de aquí, era de Júpiter. Y vino y él estaba en adulterio y venía a decirme que Dios le había dicho X, Y y Z sobre la iglesia donde él se congregaba, ¿sí? Y yo le dije, ¿con qué autoridad espiritual tú juzgas a tus pastores si tú estás en pecado? Si tú estás en pecado, estás separado de Dios. Si tú estás en pecado, Dios no te va a hablar. Necesitamos no ser tan simples y pensar que si estamos en pecado, Dios nos está hablando. Dios te va a hablar para decirte, corrígete. Dios te va a hablar para decirte, alíñate. Dios te va a hablar para decirte, te estás perdiendo, vuelve a alinearte. Pero no te va a dar una revelación para que vayas y la hables en la iglesia. ¿Estás aquí conmigo? ¿Sí? Si el varón no trata a su esposa como vaso frágil, está en pecado, porque no es una sugerencia, es una instrucción de parte de Dios. Y dice, si no tratas a tu mujer como vaso frágil, tus oraciones tendrán estorbo. Entonces no me vengas y me digas con que Dios te está hablando. ¿Sí? ¿Está aquí conmigo? No es regaño, así hablo yo. ¿Ok? Ya es mi último miércoles, descansen, descansen. Y bueno, tenemos aquí la concupiscencia. ¿Alguien ha oído esa palabra rara, concupiscencia? ¿Qué es la concupiscencia? Es el deseo de hacer algo que no le agrada a Dios. ¿Sí? Hace muchos años yo oía a una hermana que decía, ay no, no le pongan lucecitas y tundu, 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 porque empiezo a pensar que estoy en el antro. Esa es concupiscencia. ¿Sí me explico? No había, seguía añorando, tenía una mente carnal, seguía añorando ir al antro. ¿Sí? No tiene, o sea, ¿cómo? Entonces, necesitamos entender en qué posición estamos. ¿Sí? Si yo tengo ese deseo de ir a hacer, ay, ¿cómo nos echamos unas cervecitas el fin de semana? Que está haciendo mucho calor. Es concupiscencia, yo tengo que tener cuidado porque a lo mejor se puede activar una iniquidad de alcoholismo en mi vida. ¿Sí? ¿Sí me estoy explicando? La llegada de la iniquidad puede empezar a cierta edad en nuestros hijos o en nosotros mismos. Y es cuando se activa la concupiscencia, un deseo incontrolable de caer en pecado, de hacer el pecado. Y amados, esto puede pegarle a hijos de líderes, de pastores, de cristianos. Nadie estamos exentos. Nadie estamos exentos. Por eso es importante que nosotros rompamos con eso. La razón de esto, de la iniquidad, y la razón es de que muchos congregantes, muchas iglesias siguen caminando sin saber esto, es porque dicen, es que eso es del Antiguo Testamento. Eso es del Antiguo Testamento y ya no está. ¿Y sabe qué le contesto yo a la gente cuando me dice eso? Ah, bueno, usted no tome tampoco que es de la simiente de Abraham y será bendito, porque eso es del Antiguo Testamento. Es más, está en el Génesis, está en el principio, no lo agarré. ¿Sí? Ni ande agarrando también eso de todo lo que pise la planta de mis pies será para mí, ni todo lo que toque la planta de mis, porque está en Deuteronomio, es del Viejo Testamento, eso no lo agarre. ¿Sí está conmigo? O sea, que esté en el Antiguo Testamento no quiere decir que esté obsoleto. El mismo Jesucristo dijo, no vengo a quitar la ley, vengo a hacer que se cumpla, pero por amor. Y nosotros por amor, amados, por amor venimos delante del Padre y le decimos, Señor, muéstrame mis pecadotes y mis pecaditos y todos. Cuando yo estaba recién convertida, la última vez, fue la última.
Cuando yo estaba recién convertida, el Señor empieza a darme muchos sueños y yo, de veras, iba en el periférico de la juventud y luego veía un espectacular y decía, iniquidad, ¿qué será eso? ¿Usted cree que decía iniquidad en el espectacular? No, el Señor ponía las letras ahí y yo en todas partes andaba viendo la palabra iniquidad. En ese tiempo no había meterse uno al Google y ver qué era iniquidad. Pero ¿sabe qué hacía Dios? Me llegaban libros en PDF, pero le estoy hablando de hace muchos años, libros en PDF de un correo, así como 123458029 @ Hotmail. Vaya usted a saber quién era ese correo, pero me llegaban a mí y era un libro que trataba sobre los pecados generacionales, sobre las maldiciones generacionales, sobre la iniquidad. Dios se valía de lo que sea para hacerme llegar ese material, porque no había con qué ir a la librería y comprarte un libro. ¿Sí? Entonces cuando yo empiezo a leer y a ver, porque me iba a la parte de amero atrás de la Biblia para buscar las palabras y luego iba directamente a los versículos. Ahora no, usted le pone iniquidad en la Biblia, en el Google y le salen todos los versículos. ¿Sí? Pero yo tenía que hacer eso. Entonces yo entendí y dije, hay pecado generacional. Y claro que había pecado generacional. Mis generaciones no son santas. Todos han pecado delante de Dios. Es más, déjeme le digo que tuve un abuelo que estuvo en el ejército en Estados Unidos. ¿Qué cree que hizo? ¿Sembrar Biblias? No. Anduvo peleando, anduvo matando gente y esa sangre se me estaba demandando a mí. ¿Yo lo hice? No, pero estaba esa deuda delante del trono. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si mi familia andaba en la masonería, pues adivine qué, esa deuda estaba delante del trono. Y le voy a explicar esto. Por ejemplo, Ana, te llega una carta donde tu tía Chonita se murió y tenía una multiempresa y era supermillonaria en Estados Unidos y una supermansión en Miami, y te llega una carta con toda esa información y un vuelo de avión para que vayas y te presentes en los juzgados allá. Ana agarra el avión, se va y le dicen, fírmele aquí porque todo es de usted. Y Ana firma, ¿verdad? Y va y se pasea en la casa con sirvientes, con chofer, toda la alacena llena, súper llena, alberca y todo el asunto. Y Ana empieza a vivir ahí en su casa nueva. Esa es una herencia. Y qué padre, ¿verdad? Todos queremos una herencia así. Bueno, no sé si quiero una herencia así. Pero adivine qué, pasan 3 meses y llega Hacienda de Estados Unidos. No sé cómo se llama. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Eso. IRS. Bueno, llegan los cuates esos y le dicen a Ana, ¿sabe qué, Ana? Sí tiene una fortuna muy grande, pero también tiene una deuda muy grande en Hacienda, ahí en el IRS. ¿Sí? Recibió una herencia que no se merecía, ni siquiera sabía que existía, pero también recibió una deuda y tiene que pagarla. Así es como nosotros heredamos la iniquidad. Tenemos que pagar esa deuda aunque no la hayamos hecho nosotros. Entonces, ¿qué hace Ana? Agarra del banco y va y paga la deuda. Ese banco es la sangre de Cristo. Amén. La iniquidad se opone a la justicia divina porque está torcido. Y esto ocasiona un choque con la rectitud de Dios. Entonces Dios quiere darnos algo, pero como yo estoy torcida, pues no lo puedo tomar porque estoy torcida.
Entonces necesito pedirle a Dios que escudriñe hasta lo más profundo y me saque los trapitos al sol. Cuando yo empecé a estudiar todo esto de la iniquidad, yo dije, pues mejor no me equivoco. Y empecé a agarrar todos los pecados, desde el Éxodo 20 con todos los mandamientos, y uno por uno, uno por uno. Y ahorita le voy a decir dónde vienen exactamente todos los pecados. ¿Sabe por qué? Porque yo soy de las personas que dicen, si algo está mal en mí, yo necesito ir delante del trono, yo ya no lo quiero. Porque yo no quiero que las bendiciones de Dios se sigan deteniendo, yo seguir estorbando a mí y a mis generaciones. Así que si el Señor me dice, ríndete, híncate y pídeme perdón por esto, yo no peleo con Él. Yo me hinco y me rindo. ¿Y sabe qué me ha dicho Dios? Dios me ha hecho pedirle perdón a gente que me ha lastimado, que me ha herido, que me ha apuñalado. Me ha hecho pedirle perdón. Pero ¿sabe qué? Después de que lo hago por obediencia y por amor a Él, viene una bendición bien grande a mi vida. Bien grande a mi vida. Porque no se trata de pedir perdón y perdonar a alguien, no se trata de justificar lo que hizo ni a la persona. Se trata de liberarnos a nosotros mismos. Éxodo 25 dice, porque yo soy Jehová tu Dios que visita la iniquidad, fíjese bien, visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Si mis papás no fueron cristianos, ni mis abuelos, ni mis tatarabuelos, adivine qué hay. Pues iniquidad, aunque hayan sido cristianos. ¿Sí? Aunque hayan sido cristianos, tengo muchos tíos, hermanos de mi mamá, de mi papá. Bueno, ya se murió. Tengo un hermano de mi papá que fue pastor en Estados Unidos, un primo de mi mamá que es pastor en el ejército en Estados Unidos. Tengo primos, pero ¿sabe qué? Mis generaciones para atrás, vaya usted a saber qué hicieron delante de Dios. Entonces me es responsabilidad mía para mí, mis generaciones futuras, ponerme a cuentas delante de Dios, alinearme delante de Dios, porque el alineamiento se manifiesta en juicios, pruebas, tribulaciones y desiertos. Usted sabe y ha escuchado personas que en prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba, desierto, tras desierto, tras desierto, tras desierto. Y esa persona le puede preguntar a Dios, Dios, si yo voy a la iglesia, si yo sirvo, si yo trato de hacer lo correcto, si yo estoy luchando en mi vida para alinearme, diezmo, ofrendo, me trato de portarme bien, ¿por qué me sigue yendo mal? ¿Lo ha escuchado? Porque hay iniquidad. Porque la iniquidad le está estorbando. Usted está haciendo todo bien, pero es como que usted trae unos cordones con unos botes, con un lastre, con unos botes o sartenes ahí. Entonces usted va caminando y va sonando ahí todo el ruidajo del pecado generacional. Entonces va usted caminando delante del trono de la gracia y dice, ay, híjole, mano, ¿qué está pasando? ¿Por qué viene así? Y es que trae iniquidad ahí. ¿Sí? Entonces dice Éxodo 25, que el Señor visita, o sea, ¿qué es visita? Viene y juzga la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, se asoma y dice, no me has presentado tu informe sobre este pecado. ¿Sí? Necesito que te alinees para poder darte lo que tengo escrito y establecido para ti. Amén. Y note que en el Éxodo no él está hablando a los impíos, le está hablando a los hijos, le está hablando a su pueblo. ¿Sí? El pecado es el fruto de la iniquidad. El pecado es como las ramas acá del árbol frondoso. La manzana, el fruto, no es la raíz. La raíz es el pecado generacional, las maldiciones generacionales que se gestan por la iniquidad. Entonces, ¿qué necesitamos hacer, amados? Sacar nuestra hacha espiritual y darle a la iniquidad
cortar la iniquidad para que el fruto que es el pecado se muera. En el Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, así es nuestro Padre, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Un principio que nosotros tenemos que entender es que romper con la iniquidad es una gran fuente de liberación para nuestras vidas. Y que Dios no trata con el mal de manera genérica. O sea, Dios no es simple, Dios es muy específico. Y a veces cuando estamos hablando de las bendiciones decimos, no le pidas un carrito, pídele exactamente lo que tú necesitas y estás requiriendo. Sí, porque Dios tiene muy buen sentido del humor. Y así como Él es tan bueno, también es tan justo. Y si hay algo que no está bien delante de Él, Él va a venir y me va a hacer saber que tengo que alinearme. Me llama mucho la atención como vemos que incluso Dios le dio un tiempo a Jezabel para que se arrepintiera. Todo lo que esa mujer hizo, todo lo que esa potestad hizo, pero Dios le dio un tiempo para que se arrepintiera. ¿No nos lo dará a nosotros, amados? ¿No nos lo dará a nosotros? Porque aquí dice en su palabra que Él es fuerte, pero también es misericordioso y también es piadoso, que es tardo para la ira y vuelve a decir, tiene gran misericordia y verdad. No es mi verdad, no es tu verdad, no es la verdad de nadie, es la verdad de Dios, es la única verdad. ¿Sí? No es mi verdad, no es lo que yo creo, es lo que está escrito. Dios quiere que escudriñemos nuestros corazones y que entendamos que hay maldad y que esa maldad genera consecuencias y que esas consecuencias tienen dimensiones que ni siquiera nos imaginamos. Él quiere que el enemigo de nuestra alma no siga teniendo legalidad sobre nuestras vidas y nuestras generaciones. Mire, Jesús murió en la cruz del Calvario para darnos libertad. Él murió en la cruz del Calvario precisamente para que Satanás no se enseñoreara de los hijos de Dios. Pero a veces no entendemos y a veces somos demasiado simples y es una situación que pasa. Yo le digo, si nosotros tuviéramos nuestras emociones alineadas y estuviéramos más maduros, los consejeros no tendríamos trabajo. ¿Sí? Y sería más fácil la restauración, pero todo lleva un proceso. Y estamos en este proceso y vamos a ser perfeccionados en el amado. Entonces, si usted está entendiendo esta importancia de romper con el pecado generacional, va a haber un gran avance en su vida, no solamente espiritual, porque acuérdense que somos espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? El espíritu se conecta al espíritu de Dios, pero también hay aflicción en el espíritu. La palabra de Dios nos dice que Ana, ¿se acuerda de Ana? Que Ana estaba llorando y que el sacerdote Elí pensó que estaba borracha. Pero dice la escritura, y Ana estaba afligida en el espíritu. No nomás en el alma, más profundo en el espíritu. Entonces eso quiere decir que si no cuidamos nuestras emociones, podemos afligir el espíritu, más allá del alma. Isaías 53, quiero que lea el versículo 4 y 5 y luego el versículo 10 y 11. Isaías 53 dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado
y herido por Dios, afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Versículo 10. Con todo eso el Señor quiso quebrantarlo y lo hirió. Cuando se haya puesto su vida como sacrificio por la culpa, verá descendencia, vivirá por días sin fin, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A causa de la angustia de su alma, verá la luz y quedará satisfecho. Estamos hablando de Jesucristo. ¿Sí? Isaías está hablando del Mesías. Pero ¿sabe una cosa? No solo fue conquistado el perdón por nuestros pecados, sino que en la cruz, ahí se representó una obra integral para aquellos que creemos en Cristo. Fue redimida cada parte de nuestro espíritu, de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Amados, la iniquidad no solamente afecta el área espiritual de nuestra vida, sino afecta nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Isaías nos dice cómo en la cruz abarca la serie de conceptos por los que somos liberados y redimidos. Y una gran parte del cuerpo de Cristo se limita solamente a recibir a Jesús como su Salvador y como su Señor. Pero también en los dolores, en la parte emocional, también las llevó Cristo Jesús. Le dolió en el cuerpo, le dolió en el alma y le dolió en el espíritu. Y aún estando en la cruz, bendijo a sus enemigos. ¿Y qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Amados, nos sacan la lengua y queremos ahorcar a la gente. Y Jesús dijo, después de haber sido azotado en el cuerpo, en el alma y en el espíritu, perdónalos porque no saben lo que hacen. Antes que Cristo pisara la tierra, el sacerdote imponía sus manos, y esto lo puede ver usted en Levítico. El sacerdote imponía sus manos en el cordero, en el macho cabrío, para transmitirle los pecados de la nación. Ahora tenemos acceso directo al Padre por medio de Jesucristo. Y quiero decirle que la iniquidad y el pecado y la concupiscencia no tienen o no son lo mismo que la rebelión. Ahorita le hablaba de las células que se rebelaban. Y la rebelión es un acto de resistencia y desobediencia a una autoridad con el fin de derrocarla y derribarla. Fíjese qué tremendo. La rebelión, y lo tenemos de repente, vuelvo a decirle, los niños iban muy bien, cristianos, bla, 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 y de repente, ¿quién sabe qué le pasó? Sí, el otro día estábamos hablando de una chica que estuvo toda su vida en la iglesia y ahorita se convirtió en una tatuadora, totalmente oscura, totalmente se le ve en su rostro el dolor. ¿Sí? Deje usted que tatúe, deje usted. El dolor que está proyectando, lo que está sufriendo. ¿Por qué? Porque se rebeló, porque se activó una iniquidad y se rebeló contra la autoridad. Ahorita hablábamos mi esposo y yo y me decía, ¿por qué les gustará tanto el doble P? Aquí no saben qué es eso. Es un muchacho que se llama doble, ¿o qué? Peso pluma. No me pregunte que cante, nunca lo he oído, pero me preguntaba a mi esposo, ¿por qué les gustará tanto? Y mi primer pensamiento fue, porque los jóvenes están rebelando ante la autoridad. Y por eso les gustan los narcocorridos y por eso les gustan ese tipo de música que lo único que hacen es una apología del delito. ¿Sí? Porque se están rebelando, entonces quieren derrocar a la autoridad, derribar a la autoridad, para imponer sus ideales, que eso fue lo que hizo Satanás, se rebeló y quería derribar y derrocar a Dios, pero pues sabemos que más grande es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Amén. Le voy a dar unos tipos de iniquidad
para ir avanzando. Y tenemos la iniquidad voluntaria. Número 1, la iniquidad voluntaria. Esta es la práctica del mal, pues con alevosía, premeditación y ventaja, ¿verdad? Con todo conocimiento de causa desea hacerlo. Tenemos la iniquidad consciente. La iniquidad consciente es la maldad que conscientemente está en operación, produciendo una lucha interna que conlleva caer en pecado o practicarlo. Es la raíz de los pecados que hemos cometido alguna vez en la vida y todavía nos siguen tentando, como la hermana que le gustaba ir al antro. Que le gustaba ir al antro. Y venía el domingo en la mañana y pensaba que, o sea, no aquí, en otro, acá en Júpiter. Y iba el domingo en la mañana y sentía que estaba todavía en el antro. ¿Sí? O el que se droga, el que consume drogas y sabe que no debe de consumir drogas, pero no puede dejarlas. Sí, y hay una lucha interna, o sea, lo hace de manera consciente. Hay una lucha interna. La iniquidad inconsciente, esa iniquidad que viene y se activa cuando yo no sé qué es lo que está sucediendo. Se activa sin que yo lo sepa. No es fácil de detectar. Hay veces la gente está luchando en su interior con pecados ocultos como la pornografía, como el adulterio, como la homosexualidad, aún dentro de la iglesia. ¿Sí? Nosotros les hemos dicho que hay una estadística terriblemente terrible, que el 60-70% de los varones, 80% de los varones cristianos es adicto a la pornografía y las mujeres el 40% dentro de la iglesia. Esta es una estadística de Estados Unidos, pero es una realidad que está sucediendo. Entonces, se activan esas iniquidades y la gente no sabe cómo dejarlas. Quiere dejarlas, pero no puede dejarlas. De estas tres partes, de estas tres iniquidades, podemos nosotros analizar qué es lo que estamos teniendo. Y acuérdese que no es para ser condenado, es para ser libre. Es para tomar absolutamente toda la gracia que nos fue dada en la cruz del Calvario. Amados, porque no podemos vivir a cuentagotas. Si la palabra de Dios dice que vendrán torrentes de agua viva sobre nuestra vida y de ahí brotarán torrentes de agua viva, ríos de agua viva, y yo nomás veo que gotea, pues algo está sucediendo. Por más que yo esté alineada, si no está todo ese torrente de agua viva, algo está sucediendo. ¿Sí? El alma y el espíritu, al igual que el cuerpo, son parte de nosotros, somos tripartitas. Nos es más fácil entender el cuerpo porque lo vemos, es tangible, pero el alma y el espíritu juegan un rol muy importante en la vida de cada ser humano. Segunda de Corintios 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, fíjese lo que dice, limpiémonos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad no es que usted vaya caminando en la calle y levite. No, eso no es santidad. Santo es apartado. No necesita usted ser súper bueno porque no puede ser súper bueno. No necesita ser perfecto porque nadie es perfecto. ¿Sí? Pero si usted va tratando de agradar a Dios, Dios le manda toda la ayuda que usted necesita. ¿Sí? Amén. Entonces fíjese lo que dice, puesto que tenemos tales promesas, puesto que Dios tiene muchas promesas y muchas bendiciones para nosotros, limpiémonos más, limpiémonos de la contaminación del pecado de la mente, del espíritu, de la carne y apartémonos para el Señor. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz nos santifique, nos aparte
parte por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. O sea, no es nada más el espíritu, es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Así que hay contaminación espiritual de la que nosotros tenemos que limpiarnos. Hay contaminación del alma, del pensamiento y también de la carne. ¿Sabía usted que la iniquidad, el pecado generacional, produce enfermedad? Produce enfermedad. Y hay una lista enorme de pecados que golpean las emociones y esas emociones producen enfermedades. Y necesitamos ser sanos. Pues Cristo ya lo pagó en la cruz del Calvario. Necesitamos apartarnos para vivir en sanidad, en santidad. Amén. El espíritu tiene varios componentes. Su espíritu. En el espíritu está la comunión que usted puede tener con el Padre. Nuestro espíritu se une al Espíritu de Dios y ahí en el espíritu es donde hay comunión. En el espíritu, amados, también hay intuición. La intuición es una antena que nos conecta al mundo natural, pero también al mundo espiritual. Es lo que el mundo dice el sexto sentido. ¿Sí, no? ¿Sexto sentido? ¿O esa es la película? Sí, es una antena que dice, no te vas por ahí. O sea, no es nada más que el Espíritu Santo hablándole. No hagas ese negocio, ¿sí? No te comas eso porque te va a hacer daño. No te comas otro chocolate porque te va a doler la cabeza. Es esa antena que está ahí. La conciencia, la intuición no es lo mismo que la conciencia. La conciencia es la parte de nuestro espíritu donde radica el temor de Dios. Entonces, cuando vemos una persona que no tiene temor de Dios es porque su conciencia está cauterizada. ¿Sí? Ahí la conciencia es donde obtenemos el conocimiento del bien y del mal. Un niño desde pequeño empieza a observar qué es lo bueno y qué es lo malo porque ya lo trae. Ya lo traemos. Pero a medida que no les ponemos límites, que no les enseñamos, que no los instruimos, los niños van perdiendo esa conciencia entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo que no deben hacer. También tenemos ahí en el espíritu la mente del espíritu. Es la mente donde está el entendimiento, donde está la inteligencia espiritual y donde entra la sabiduría de Dios. Ahí reposa el conocimiento que Dios nos da por medio de su palabra. Ahí nos es dado de forma sobrenatural las revelaciones que vienen de Dios. Y tenemos los sentidos espirituales. Los sentidos espirituales es lo que llamamos discernimiento. ¿Sí? Esos son los sentidos y tienen que estar alerta. Los sentidos espirituales, así como los sentidos físicos, tienen que estar alerta los sentidos espirituales. También tenemos en el espíritu el asiento de poder. Ahí radica el poder de Dios. Cuando se activan los dones en usted, ahí entra el poder de Dios. Y tenemos la herencia. Es herencia genética que llamamos ADN, pero también está la herencia espiritual que es la iniquidad. Y mire, si a mí me sorprende cuando sacan huesos, ¿verdad? Osamentas, ahora que hay tantos colectivos de madres buscadoras y están solamente los huesos y empiezan a decir con una sola célula era un hombre de aproximadamente tal edad, de ojos tales, la piel de tal color, el cabello de tal color. Ahí está toda la información genética, ¿sí? Entonces, esta ideología de género que le quieren meter a los niños, pues es tan sencillo como decirles, oye, no, Dios no se equivoca.
Y en cada célula de tu cuerpo está toda la información genética, si tienes la nariz de tu abuelo, si tienes el pelo de tu mamá, si tienes el dedo chueco del pie de tu papá. Ahí está toda la información, ¿sí? Ahí dice si eres hombre y si eres mujer. No hay sombra de variación, no hay manera de equivocarse por medio del ADN. Lo mismo pasa con el ADN espiritual. Así que necesitamos aprender a llamarle a las cosas como son. Y bueno, necesitamos ser conscientes de lo que produce la iniquidad. Y la iniquidad produce sordera espiritual. La iniquidad produce ceguera espiritual. La iniquidad produce enfermedades y dolencias, que fue lo que pagó Jesús en la cruz del Calvario. La iniquidad produce iniquidad en el cuerpo. Cautiverio del alma, pantanos espirituales, torrentes de perversidad, ruina, escasez financiera, pobreza, obstinación, asolamiento, tanto en la familia como en las ciudades, como en los países. Iniquidad cultural, ataduras a las tradiciones. ¿Conoce usted gente cristiana que no puede dejar sus tradiciones, las tradiciones de sus papás, de sus abuelos? Esa es una iniquidad. Es que a mí me gusta hacer el pescado como lo hacía mi abuela. ¿Y cómo lo hacía tu abuela? Pues le quitaba la cabeza y le quitaba la cola. ¿Y por qué? ¿Y por qué no usas lo demás? No, porque así es la tradición de mi casa. Y resulta que la situación era que la abuela tenía un sartén chiquito. Y se fue generando esa tradición. ¿Sí me estoy explicando? Entonces la iniquidad también produce ataduras en las tradiciones. Produce religiosidad, produce idolatría, produce rigidez. Una persona religiosa, nosotros no somos religiosos, nosotros tenemos una relación con Cristo. Las personas religiosas son las que quieren contener el pecado de afuera para adentro, pero eso no se puede, porque la transformación, dijo Jesús, que es de adentro para afuera. ¿Sí? Si yo contengo el pecado, pues nomás estoy amarrando el perro, pero lo sigo alimentando. Y se me va a soltar un día y me va a morder. Entonces, la iniquidad produce religiosidad, que es rigidez, idolatría, injusticia, deshonra, inmoralidad y maldiciones generacionales. Solo por mencionar algunos. Y bueno, ya que sabemos todo esto, ¿qué vamos a hacer? Dice Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténgase firme y no se someta nuevamente al yugo de esclavitud. ¿Anda en la calle y se le antoja un chesco? No. Sosténgase por amor, no por obligación, por amor a Dios. ¿Sí? La iniquidad es un yugo de esclavitud. Y hay que preguntarle al Espíritu Santo, si aún no lo sabemos, cuáles son nuestros pecados generacionales. Ahorita le mencionaba que cuando usted va al doctor, le preguntan cuáles son todas las enfermedades que tienen sus antepasados, sus papás, sus hermanos, sus tíos, sus abuelos, etcétera, etcétera. Cuando nosotros los psicólogos hacemos un familiograma o geneograma, ahí ponemos toda la actividad familiar, ¿sí? Ahí ponemos papá, mamá, abuelos maternos, abuelos paternos, de los dos lados. Y luego tíos, que si una tía tuvo 5 abortos, que si la abuela robó un banco,
que si el abuelo tenía 3 familias, ahí vamos poniendo toda la actividad familiar hasta 3 generaciones. Si nosotros como psicólogos hacemos eso para poder entender qué es lo que está sucediendo en la actualidad, ahora dígame usted si como cristianos no deberíamos de creer que Dios nos está diciendo: alíñate, deja la iniquidad para que puedas avanzar. ¿Sí está aquí conmigo? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Si un psicólogo y un médico necesita esa información generacional, pues cuán más nosotros para limpiar nuestro espíritu, para poder avanzar. Porque la iniquidad es un yugo que no nos deja avanzar y que no permite que Dios, no veo a los de la alabanza, que Dios nos dé esas bendiciones. Y yo le explicaba ahorita que cuando yo estaba siendo entrenada en esta área por Dios, yo me agarré de todos los versículos y los capítulos donde venían pecados generacionales. Yo le pregunté a Dios, le dije: ¿cuáles son los pecados que mis generaciones han hecho y te han ofendido? ¿Qué es lo que yo estoy cargando? ¿Qué es ese lastre que yo estoy cargando? ¿Sí? Y Dios me empezó a mostrar unos, pero también dije: no voy a ser simple, tengo que ser intencional. Si ya estoy trabajando en esto, me voy a ir con lo que dice la Escritura. Y le voy a pedir a Paola que me ponga Isaías 59, por favor. Le voy a dar los capítulos, pero quiero que leamos Isaías 59. Dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, o sea, nos ha separado. La iniquidad nos ha separado. Y nuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Ese es un pecado generacional, es una iniquidad. Y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a decir: Señor, yo te pido perdón por la sangre derramada. ¿Sí? Yo te pido perdón porque mis labios pronuncian mentira. Yo te pido perdón porque mi boca habla maldad. Siguiente. No hay quien clame por la justicia. Señor, perdóname. Perdóname porque no he orado por tu ciudad, por la colonia, por mi familia. Perdóname porque no he clamado. Ni quien juzgue por la verdad. Confían en la vanidad. Señor, perdóname porque le he puesto más atención a otras cosas que a mi espíritu. Y hablan vanidades, conciben trabajo y paren iniquidad. Y así se va, ¿sí? Isaías 59, lea todo Isaías 59 para que usted pueda ver todos los pecados que vienen ahí. Éxodo 20, versículos del 1 al 17. Todo Gálatas 5. Todo Colosenses 3. ¿Cuál? Gálatas 5, Colosenses 3 y segunda de Timoteo 3. Hice una lista muy larga de todo lo que venía en la palabra de Dios. Y de cada cosa fui delante del trono de la gracia. Acostúmbrese a ir delante del trono de la gracia. Cuando usted inicie su oración, dígale: Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de tu trono. Expóngase para que pueda ver lo que está ahí que tiene que sacar, ¿sí?
y haga esa lista, lo que Dios le diga, lo que el Espíritu Santo le diga, y haga toda esa lista de pecados que vienen ahí. Si esto nos conviene, amados, ¿por qué no hacerlo? Si necesitamos esas bendiciones que Dios tiene, porque las necesitamos, ¿sí? O nomás yo las necesito. Todos necesitamos las bendiciones de Dios. Todos necesitamos ser sanados en el Espíritu. El otro día estaba en medio de la alabanza y Dios me empieza a mostrar una herida que mi mamá, por su, no sé, su falta de conciencia, hizo cuando yo era niña. Y Dios me la mostraba, y yo estaba en la alabanza, muy metida en la alabanza, y Dios me la mostraba y sentía yo ese dolor tan horrible, como si lo estuviera viviendo. Pero ¿sabe qué? Cuando Dios me muestra esa falta de perdón, o cuando Dios me muestra algo que yo no he hecho bien, o algo que dije equivocadamente, o algo que lastimé, cuando Dios me lo muestra, yo me pongo muy contenta. Usted pensará que estoy loca. Pues sí, estoy loca de amor por Jesús. Y yo no quiero que nada de lo que hago, ni nada de lo que digo, ni nada de lo que pienso, ni nada de lo que traigo cargando en mi vida me separe de Él. Porque la paga del pecado es muerte. Y si estoy en pecado, estoy separada. ¿Sí? No puedo estar agarrándome de versículos bíblicos para justificar mi pecado. Cuando Dios me muestra algo que yo tengo que cambiar, yo me pongo muy contenta. Así como me pongo muy contenta cuando viene una prueba. Cuando voy a entrar al desierto, ya no tengo miedo, porque de muchos desiertos me ha sacado. Y sé que no me ha traído hasta este día, hasta este punto para matarme con cualquier circunstancia. Todavía me falta mucho que ver. Todavía me faltan muchas almas por las cuales ir. Así que si el Señor me pide que me eche un clavado a mis generaciones y le pida perdón como si yo lo hubiera hecho, ¿sabe qué? Yo lo voy a hacer por amor a Él. Porque Él me amó tanto, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos tener vida eterna. No seamos simples, amados, no seamos simples y vayamos delante del trono de la gracia a decirle: necesito más de ti, límpiame hasta lo más profundo, límpiame hasta lo más profundo. Gálatas 3, versículos 13 y 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse Él maldición. Yo no voy a tener que pagar lo que me corresponde pagar porque Él ya lo pagó. Así que ¿qué tanto es que yo venga delante del Padre vestida de Jesucristo a pedir perdón? Si no voy a pagar lo que debería de haber pagado. Él ya lo pagó. Y lo único que Dios me pide es: humíllate, humíllate y pide perdón para que seas exaltado. Maldito todo el que es colgado en un madero, dice la Escritura. Él se hizo maldito para que yo pudiera ser llamada santa apartada, para que tú seas llamado santo apartado. Versículo 14, para que la bendición de Abraham, estamos en Gálatas, la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a nosotros, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Se fija cómo en el Nuevo Testamento hacemos referencia a las promesas, también hagamos referencia a la ley. Ahora yo quiero pedirle que haga esta oración conmigo. Póngase de pie. Y que el Señor traiga sobre su vida un verdadero espíritu de arrepentimiento para que podamos romper la iniquidad. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y repita conmigo: Señor,
Esto lo va a hacer usted en su casa con esa lista que usted tiene que hacer. Estamos, pero vamos a avanzar. Vamos a hacer rompimientos desde ahorita. Señor, te pido perdón por mi iniquidad y la iniquidad de todos mis antecesores. Hemos pecado en contra de ti, pero hoy me arrepiento por toda mi línea generacional, porque hemos cometido pecado de sangre, de adulterio, alcoholismo, drogadicción, violaciones, incesto, robo y toda la lista que usted va a decir. Amén. Te pido que nos perdones, que nos limpies, que purgues de mi espíritu, de mi alma y de mi cuerpo toda esta iniquidad. Ahora le ordeno a toda la iniquidad y a todo espíritu que opera por medio de la iniquidad y el pecado, que sea asilada, que sea echada de mis huesos, de mis entrañas, y que busque salida ahora, ahora mismo, y dígale: iniquidad, sal de mis huesos, sal de mis entrañas, sal de mi vida y mis generaciones, en el nombre de Jesús. Y que la justicia de Dios se establezca en mi vida, en Cristo Jesús. Amén y amén.